vamos a hablar de moda sostenible. A mí no soy la persona más consumista ni que más se ha fijado en la moda en la vida, ni mucho menos, pero la moda de alguna manera siempre ha estado muy cerca de mi vida. De hecho, cuando tenía 10 años tuve un traje de Versace, lo prometo. Tenía una tía que murió hace pocos días y fue una gran modelo. Fue una persona que salió en portadas de revistas, que viajaba cuando yo era pequeña, llegaba cargada de maletas con ropa de todas las grandes marcas que se te imagina, y a mí me llegó algún Versace algún día literalmente cuando tenía 10 años, que confieso que creo que no llegué a utilizar prácticamente porque no se parecían nada a mí, pero esa cosa de disfrutar la ropa ya la tuve. De hecho, unos años después, mi madre, cuando yo tenía, igual esto era más pequeña, y cuando yo tenía unos 12 años tal vez, mi madre estudió diseño de modas y la veía pintar y diseñar y bueno, no sé, siempre he ido chupando un poquito de esto, aunque yo siempre he sido de las más informales de la familia, de las que menos se preocupan por la estética. No me libro, ¿no? No me libero de esa influencia. Y me gusta la moda. Yo creo que la moda es una manera de expresarnos, de comunicarnos, forma parte de nuestra identidad, y creo que es un elemento de nuestra cultura tan valioso como cualquier otro. O sea, no tengo nada en contra de la moda, para absolutamente nada. A ver, ¿cómo hago para mover esto más? Ajá. Hace nada, conocí este concepto que no lo conocía y me flipó, la verdad. Cognición atávica. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Pues de hecho lo descubrí escuchando un podcast sobre cómo adquirir hábitos, y era una especialista bueno, una entrenadora deportiva, por decir algo, ¿no? Especializada en temas deportivos. Y explicaba que la cognición atávica, bueno, se ha identificado como la ropa juega un papel no solo en la manera en la que nos perciben a nosotros, que eso ya lo sabemos y es bastante evidente, sino en cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nosotras mismas como individuos construimos nuestra identidad, y uno de los elementos en los que nos apoyamos y nos reforzamos es la ropa, y cómo nos puede ayudar a conseguir eso que queremos. A mí me encantó este concepto porque tendemos a tachar mucho la ropa, ¿no? Sí, claro, casi es decir peyorativamente cuando alguien se disfraza, porque así lo debemos ver, de cierta tribu urbana o algo así. Es que es fantástico, es una herramienta a nuestro alcance para decir dónde queremos estar, y lo decían en este contexto deportivo, porque decía, cuando quieras adquirir el hábito de correr, vístete de corredor, ¿no? Para que realmente te sientas, o sea, no es que voy a hacer ejercicio y que palo, no, te pones de pie a cabeza porque te sentirás una persona corredora y vas a meterte en ese papel que es lo que necesitas, ¿no? Me gustó porque pienso que es algo a lo que, bueno, eso, que inconscientemente un poco intuimos, sabemos, y que alguien lo haya estudiado y haya visto cómo de verdad se refleja en nuestra propia identidad, me parece súper interesante. Es fantástico. El problema es que se nos ha ido de las manos. Seguramente se nos ha ido de las manos porque por esta lógica del sistema capitalista, que lo que siempre busca es un crecimiento infinito, y ese crecimiento infinito se basa, entre otras cosas, en un consumo infinito, que no es sostenible ya, ¿no? Se producen 100 millones de piezas de ropa al año. Son cifras así que uno cuesta entender, pero pensar que entre 2000 y 2015 la producción de ropa se aumentó al doble es algo que ya nos lo trae más a contexto, ¿no? Esta curva a mí también me parece muy, muy llamativa. Esto es el aumento de producción textil, pero está separado, ¿no?, por tipos de textiles. Este es el algodón, por decir un ejemplo. Estos otros son otros textiles sintéticos, todos me parecen, no, todos menos este oscuro. Y el verde es el poliéster. Si cogiéramos ahora la ropa que llevamos puesta y vemos las etiquetas, seguramente tendríamos de tejidos derivados del petróleo, que al fin y al cabo son plásticos, una barbaridad. Ese no es el único problema. El problema es que consumimos cada vez más, pero es que sumemos las dos cosas. Consumimos el doble, y cada vez de esa ropa, cada vez una mayor cantidad es de plástico. Con lo cual, el problema de los plásticos va mucho más allá de evitar la botella de agua que tanto nos comentan ahora, o evitar el envase de plástico, ¿no? Compramos demasiada ropa. Aquí hay algunos datos, así que a mí lo de los datos para calentar me gusta, para ponernos así en contexto. Compramos 60% más prendas de ropa que a comienzos de siglo. Este era un estudio, me parece que de 2010, 14, 15, igual que el dato anterior. Per cápita. Y hay estudios que dicen que el 30% de nuestra ropa ha permanecido en nuestro armario durante el último año, sin tocarla. Ahora, no quiere decir que el otro 70% lo utilizamos un montón. Piensa un momento en tu armario
y trata de decir cuáles son las prendas que de verdad utilizo, a que te queda un montón de cosas ahí que dices, bueno, esto por si acaso, por si una boda, por si un no sé qué, por si esta, es que me gusta mucho, pero la verdad es que nunca sé cómo ponérmelo, bla, bla, bla. Y tiene una lista de piezas de ropa ahí que igual, o sea, seguramente superan la mitad y que utilizas con muy poquita frecuencia, ¿no? Nos pasa eso de que, ay, qué camiseta tan bonita y tienes un armario lleno de camisetas, es que no te hace ninguna falta, o sea, ropa bonita hay infinita, ¿no? Entonces tenemos que ponernos un filtro, que es a lo que hablaremos ahora más adelante. ¿Por qué? Porque el 50% de la ropa nos dicen que es desechada antes de un año después de su producción. Una barbaridad. También nos dicen que otras estadísticas nos hablan de 7 u 8 usos. Y que esto es muy común, ¿eh? Otro dato, claro, porque esto es muy bestia, es que la ropa no se recicla, o sea, si tenemos un problema de reciclaje con las botellas de plástico, que lo tenemos, que no se llega a las cuotas de reciclaje ni lejanamente cercanas a lo que debería ser, con la ropa es un desastre, con la ropa es muy poco lo que se recicla, es prácticamente nada. Y de hecho estamos hablando de que, o sea, nos queda un 15% que se recicla, pero de ese 15% prácticamente todo sufre un proceso de lo que llaman downcycling, ¿no? Esto es que no es que reciclo esta camiseta para hacerme otra camiseta, es que esta camiseta se convierte en relleno de cualquier cosa industrial, aislante o lo que sea, y que luego no va a volver a ser reciclado. Lo bueno es que este es un uso que seguramente durará un tiempo, alfombras, cosas así que no son recicladas. No hay un sistema, o sea, es totalmente lineal el tema de la ropa y es el problema más bestia que tenemos. Bueno, cifras, 8 millones de toneladas de ropa que se desechan solo en Europa. Por cada 5 piezas que se producen, se estima que 3 son desechadas antes de un año, ¿no? Que va un poco otra vez con las cifras estas de perspectiva anual. ¿Y esto por qué sucede? Porque la ropa es mucho más barata de lo que era antes. De hecho, cuando se ve el gasto medio por persona en ropa, sé que me voy a decir, cuando se ve el gasto medio por persona en ropa, se ve que aunque consume mucho más ropa, la gente gasta menos dinero. Y yo veo aquí un problema. O sea, tirando más del hilo, como cuesta cada vez menos, la valoramos menos. Y por eso es que somos capaces de comprarnos una ropa, una prenda que vamos a usar igual 3 veces en su vida, aunque no sea nuestro plan, acaba siendo así, porque es que no le damos el valor necesario. Esto del valor hablaremos más a fondo, pero repercute en muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué la ropa es más barata? Y aquí es donde empezamos a ver datos ya así más escalofriantes de por qué la ropa. Es porque hay muchos costes que no estamos pagando, ¿no? No estamos pagando, para empezar, los costes sociales. Tenemos trabajadores que están en unas condiciones, o sea, bueno, ya lo sabemos, con la globalización, la gran mayoría de la ropa que estamos consumiendo se está produciendo en la otra parte del mundo. Perdemos la perspectiva, perdemos el contacto. Seguramente nuestras abuelas vestían una ropa que, o sea, incluso tal vez podíamos saber dónde se había cultivado el lino, ¿no? Y absolutamente seguro sabían dónde se había confeccionado y probablemente sabían en qué taller se había, o de dónde, o de qué región, o al menos tenían una idea de dónde venía la tela, que seguramente era pues, básicamente de España, ¿no? O de cercanías. Ahora, estos procesos se hacen muchísimo más complejos de los que eran hace unas cuantas décadas y nos ocultan esto. Yo estoy segura de que si viéramos los costes sociales de la producción de la ropa antes de comprarla, ¿no? En primera fila, si eso pasara frente a casa, pues tendríamos otros criterios de compra, pero con la globalización todo se hace como lejano. Con costes sociales hablamos, o sea, de hecho se habla de situaciones que rayan la esclavitud y parece que es una exageración, y cuando hablamos de esclavitud es que sucede que hay personas que tienen, o sea, están tan atrapadas por ese puesto de trabajo, porque hay violencia física realmente, ¿no? Porque hay amenaza para que cumplan unas condiciones de trabajo. Pero luego tenemos como cosas más sutiles, como que, bueno, te voy a traer para que trabajes acá, pero entonces como te estoy pagando la vivienda y tal, terminan hiladas en unas cadenas de dependencia económica, como sucede con la trata de blancas en prostitución en otros sectores. Exactamente lo mismo se evidencia en la moda. Con el tema de mano de obra infantil, que también tendemos a pensar que es algo que ya está superadísimo, pues la industria de la moda es de las que tienen mayor riesgo de las industrias vinculadas, o sea, que tienen un factor de exportación importante. La industria de la moda es la que tiene, una de las 5 que tiene mayor riesgo, me parece que tiene el 3er lugar de riesgo de esclavitud infantil. Entonces, y si no llegamos a esos extremos, lo cierto es que nuestra ropa barata es porque hay personas, mujeres en su inmensa mayoría,
que están trabajando demasiadas horas con unas condiciones de trabajo que bueno, serían absolutamente impensables en Europa, y con unos precios de risa que hacen que nosotros podamos comprar ropa, una camiseta por 4 y 3 y hasta 2 euros, porque es que se ven realmente unos precios ya que es que tú dices no pagan ni el transporte, ¿no?, de traerlo de la otra parte del mundo. Un salario es lo último en esa cadena de valor para ponerle precio a una prenda. Otro lugar donde ahorran muchísimo dinero es en seguridad, porque la seguridad es cara, ¿no? Es como un lujo. Entonces tenemos que empresas que trabajan para grandes corporaciones pues pueden tener a los trabajadores, eso sin ni siquiera garantizarle una integridad física. Seguramente todo el mundo aquí conocen este caso. Esto fue en el año, ¿cuál era? 2013, y literalmente se derrumbó una fábrica que trabajaba para todas las grandes marcas que nos suenen rápidamente, seguro que la mayoría estaban ahí. Fallecieron 1.127 personas, o sea, fue lo único que podemos sacar es que al menos fue una gran llamada de atención. Esa foto que tenemos antes de una manifestación era el Revolution Day, si no recuerdo mal, de ese año o al año siguiente, y es una fiesta que nació, un día que se creó para conmemorar este suceso. Se celebra cada año y es un día como de crear conciencia, de levantar la voz, de poner un punto de inflexión y recordar que nos está sucediendo que todo esto está sucediendo tras las prendas que vestimos, ¿no? Ahora, aparte de los costes sociales, tenemos unos costes ambientales que también son súper importantes. Estamos en el contexto de la Semana de Prevención de Residuos, entonces, bueno, es importante también recordarlo. Ahí yo voy dando cifras y claro, todas estas cosas, depende de qué estudio, pues pueden variar, pero hay estudios que apuntan a que es la segunda industria más contaminante del mundo. El 20% de la contaminación del agua se señala que proviene de la industria textil, es muchísimo. Este río que ahora vemos azul y que aquí hemos visto de un color más bien blancuzco y que aquí, se ha quitado fotos, es que había uno rosa, parece que quité algunas diapositivas porque teníamos muchas. De hecho, personas que trabajan viajando a China por temas textiles, pues alguna vez se ha escuchado eso, ¿no? El color de las aguas de ciertos ríos, pues te dicen cuál es el color de tendencia de la temporada, porque como al no haber control, justamente lo que pasa es que al ir a países donde hay menos control en los sistemas de producción, pues suceden cosas así. Hay unos vertidos totalmente irregulares de contaminantes y pues nadie paga por eso. Esto era Indonesia, ¿verdad? No era China. Vale. Otro dato es que se estima que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de toda la cadena de producción del sector textil, que no es ninguna tontería, ¿no? Bueno, textil, hablamos de textil y calzado. Entonces, otro problema que tenemos con todo esto es que esta contaminación no la tenemos acá. Estos datos que tenemos aquí, por ejemplo, son de Inditex. Y es la red de proveedores Inditex. Bueno, estos son datos del 2008 al 2018. La tendencia es que Europa cada vez menos, en Asia cada vez más, ¿no? En África va creciendo el sector de producción en África en los últimos años, seguramente ahora cambiaría un poquito esta curva. Y bueno, y en la Europa no comunitaria, porque también tenemos libertades. En América es bastante residual. Esto es representativo un poco de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que estamos exportando toda esa contaminación, porque nosotros solo nos ponemos la ropa aquí muy guapos, pero la contaminación sucede allá. Entonces, algunos datos, el 85% de la materia prima que proviene del textil, aquí pasó algo raro, se consume, es materia prima que estamos explotando en otros países. El 92% del consumo del agua, del uso de el 93% del uso de la tierra y el 76% de los gases de efecto invernadero van a parar allá también. Entonces, aquí entran esos conceptos de justicia climática, que aquí va más allá del clima, pero de esas irregularidades que hay, ¿no? en el mundo globalizado de hoy, que nosotros vamos protegiendo nuestras ciudades un poquitico, aunque sea cada vez más, y en cambio vamos tirando allá todos nuestros residuos, nuestros desperdicios, nuestra explotación de recursos, etcétera, ¿no? Y la explotación de personas. Después de que el producto está hecho,
y de que de que tenemos o sea, de que tenemos la ropa en casa, la manera en la que la usamos también, bueno, y durante el ciclo de uso, ¿no? Durante ese tiempo que la prenda está con nosotros, también tiene un impacto. Y aquí, por ejemplo, bueno, el tema del plástico que veíamos antes, ¿no? Que cada vez vestimos más ropa de origen sintético, pues es un problema bastante gordo e incluso pareciera más difícil de controlar que el problema de contaminación de los envases, porque al final los envases son grandes y pues podría ser más fácil afinar el sistema de reciclaje, de recolección, de producción, etcétera. En cambio, las microfibras que van al mar, todavía nadie entiende qué es lo que se va a poder hacer para controlarlo. ¿Qué pasa? Las microfibras, se calcula que 1 millón de toneladas de microfibras pasan a través de un ciclo de lavado a la ropa. De hecho, he dicho al año, sí, o sea, es una barbaridad. Entonces, aquí pongo una cosa, voy a hablar de muchas marcas y no hay absolutamente ningún interés comercial. Lo que pasa es que hay cosas que me parece que es interesante conocer y me gusta hacer esta aclaratoria. Esta es Guppy Friend, yo no conozco otra, es una bolsa que está diseñada para que tú pongas la ropa dentro de la bolsa y al menos atrape parte de las microfibras. Esto es un parchecito, esto no nos va a salvar del problema de las microfibras, porque ¿qué pasa? Que son fibras tan pequeñas que escapan al filtro de la lavadora, que muchas pasarán a la bolsita también, pero se ve que se queda una buena parte retenida ahí en los bordes de ella, entonces al menos lo puedes desechar al rebuch, ¿no? Al general, porque eso no hay manera de recuperarlo, pero bueno, al menos por lo menos se puede controlar un poco ese residuo que no vaya directamente al medio ambiente, ¿no? Como una herramienta. Pero ciertamente es algo donde esperemos que la tecnología de las lavadoras apunte hacia filtrar esto mejor, porque las depuradoras no tienen absolutamente nada que hacer con partículas tan pequeñas. Y bueno, si han oído hablar de los microplásticos, un poco pasa lo mismo, ¿no? Que son como esponjas. El plástico tiene esa propiedad, ¿no? De fijar los contaminantes que hay en el agua. Y entonces no solo es que el plástico esté en el agua, es que ese plástico va concentrando todos los contaminantes y luego entra a la cadena alimenticia, porque desde desde los seres más pequeños, toda la cadena alimenticia empiezan a alimentarse de él y bueno, y se va fijando en las grasas, etcétera, y así pues. Buena tarde. Andaban. Y así pues llega a nuestro plato básicamente, ¿no? Pero no solo es que llega a nuestro plato, es que realmente está contaminando y causando problemas porque actúa como disruptores hormonales, sobre todo es una de las cosas así como que están más estudiadas y termina afectando a todas las cadenas alimenticias que hay por ahí. Entonces, otro de los temas que tienen gran impacto durante el uso es la huella hídrica, ¿no? La manera en la que lavamos y en la que cuidamos nuestra ropa. Este dato es... O sea, otro factor a tomar en cuenta es la cantidad de agua que supone un tejano, en este caso, desde el momento en que es cultivado el algodón hasta que acaba su ciclo de vida útil. Se estima que son 7.000 litros de agua. Entonces, esto es una barbaridad. Ahora, si yo no los he traído hoy, suelo venir con unos tejanos que deben tener ahora 12 años. Si pongo esos tejanos que yo uso hasta el cansancio, o sea, si estos 7.000 litros se los achaco a estos tejanos, no tiene el mismo significado que si yo me compré unos, pero es que no me acaba de gustar cómo me queda, me lo puse 2 días, es que la verdad es que sabes que acaban en el armario, ¿no? Y esa gente que tiene 20 iguales. Entonces, la huella hídrica no se la va a quitar nadie. Lo que tenemos que hacer es estirar esa huella hídrica, hacer que cada gota de agua que se tiene que invertir en la ropa, porque nos tenemos que vestir, sea aprovechada hasta la última gota, ¿no? Ese sería un poco, o sea, todos estos datos no lo tomemos como algo para culpabilizarnos, sino para ver que, o sea, que tiene un valor impresionante, ¿no? Lo que hablamos del valor ahora, pongamos ese valor en esa prenda y utilicemos esa prenda teniendo conciencia de eso, de todo lo que se ha invertido ahí, de que no puede ser que, aunque me haya costado 5 euros o 10 o lo que sea, la vayamos a dejar abandonada o tirar a la basura o lo que sea porque nos dejó de gustar, ¿no? Para llegar a una moda sostenible tiene que haber un cambio brutal, tiene que cambiar todo, los materiales con los que se trabaja, ¿no? Porque ya hemos visto, no podemos seguir haciendo ropa de poliéster como si no hubiera mañana, la manera en la que se diseña, porque cuando tenemos una prenda que tiene en el tejido, o sea, es que de hecho iba a decir cosido, es que no es cosido, cuando tenemos una prenda que tiene el tejano con elastano, eso es una barbaridad que no hay manera de reciclar hoy en día, básicamente, sino triturándolo y rellenando alguna cosa. Mientras sigamos diseñando productos que mezclan tejidos de esa manera, tenemos un problema.
Si no hay una producción consciente en la que se cuida todo el proceso, todo el consumo de energía, el uso de material, porque también hay muchísimas mermas, por ejemplo, cuando hablamos de residuos, no he tocado ese tema, pero a la hora de coser se puede hacer optimizando al máximo el tejido o de una manera muy ineficiente. Esta, por suerte, le interesa bastante a las empresas para ahorrar y entonces creo que se va trabajando un poco más allá. Pero bueno, queda muchísimo porque sabemos que mucha de la ropa que se produce, de hecho, acaba tirándose a la basura porque no se vendió y en lugar de buscarle alguna manera de buscarle una nueva vida, se acaba incinerando. Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Por mantener el valor, entre comillas, de la marca. Bueno, la manera en la que se distribuye, cómo se consume, que un poco hemos hablado, cómo se usa, y cómo se recolecta el residuo, el reciclaje, o sea, tiene que ser un cambio muy global. Ahora, yo he puesto aquí en rojo porque en uso y en consumo es donde nosotros podemos actuar. Y ahora vamos a hablar de muchos proyectos que están haciendo cosas muy distintas y desde el uso y el consumo también podemos incidir en cómo se diseña, en qué materiales se usa y en cómo se produce. Porque las prendas que no compramos, si no las compra nadie, no se producen. Y así mismo las prendas de personas que están luchando, pero realmente así sudando sangre casi a veces por llevar adelante proyectos que quieren romper el molde, también necesitan que los compremos, porque si no los compramos tampoco van a poder seguir adelante, ¿no? Y es muy triste ver como empresas que hacen un trabajo fantástico pues acaban desapareciendo porque, bueno, eso porque no consiguen el apoyo, ¿no? del público. Hablando del uso, solamente hago una pincelada aquí de un concepto que es el armario cápsula, ¿lo conocen? El armario cápsula, a ver, no lo voy a explicar así a fondo porque es complejo, pero básicamente la filosofía es menos prendas, que esta va a ser la base de todo lo que yo pueda proponer, es esto, es poniendo la etiqueta o no de armario cápsula, menos prendas, mejor seleccionadas, para saber exactamente, para que no nos suceda eso de que nos estemos vistiendo con un 30 o 40% de nuestro armario, para que lo que esté en nuestro armario realmente sea lo que utilizamos. Les puedo decir una cosa, yo he reducido muchísimo en estos años mi armario y o sea, yo recuerdo pararme y seguro que todas aquí tienen han tenido esa misma sensación de estar frente al armario y decir, no tengo nada que ponerme, pero el armario está hasta arriba, ¿no? Eso se reduce tanto cuando reduces la ropa, porque ¿qué pasa? Que te quitas toda esa ropa que realmente no te gusta, porque realmente, o sí, aspiracionalmente te puede gustar, pero es que no te queda bien, no te sienta. Entonces dices, sí, para ver si adelgazo, si engordo, si crezco, si me estiro. O sea, un día lo arreglaré. O sea, todas esas cosas. Si un día lo arreglaré, arréglala hoy o busca a alguien que lo utilice, ¿no? Entonces el armario cápsula lo que nos viene a decir es eso, escoge prendas que combinen muy bien, ¿no? La idea es, de hecho hay aplicaciones, después les dejaré un enlace a artículos del blog y aquí hay enlace a algunas aplicaciones que te ayudan a hacerlo. Pero bueno, se puede hacer instintivamente. Y pues eso es, ella, de hecho esto es un artículo que hizo una colaboradora conmigo en el blog y ella proponía, mira, escoges una paleta de colores que te combine, que te guste, con la que te sientas cómoda y después de que escojas esa paleta de colores, pues muévete con prendas que entre sí sean intercambiables. Y lo que vienen a proponer, yo no sé cuántos hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, dicen que con 30... Que hay gente que se hace un armario cápsula de 30 prendas. Yo no he llegado a tanto nunca lo he aspirado a hacer. También me quedo con que lo que me gusta y de verdad uso a mí me vale de suficiente filtro. Pero bueno, esa es una propuesta. Simplemente lo importante es reducir a lo que realmente necesitamos, ¿no? Y para mí es muy importante conocer qué tenemos en el armario, porque es que a veces, no sé si les pasa que tienes un montón de cosas y hay unas en el fondo que ni siquiera llegas a ver, ¿no? Que quedan ahí como sepultadas bajo cosas. Eso me sucedió muchas veces, de hecho todavía alguna me queda por ahí. Entonces, bueno, yo propongo, haz una limpieza primero, ¿no? De hecho, algo que va genial es coger todo. Yo cojo todas las camisetas o todos los pantalones, ¿no? Voy por secciones, o bueno, faldas y pantalones, arriba y abajo suelo hacer yo un poco, porque además los tengo un poco distribuidos así en el armario, y saco todo. Y digo, vale, pieza por pieza, ¿qué es lo que de verdad utilizo? ¿Qué es lo que de verdad me gusta? Igual, de hecho, a veces digo, es que, ¿sabes qué? Tengo 4 camisetitas viejitas que voy turnando para ponerme por andar por casa, igual termino sacando 2, porque es que no tiene sentido que vaya acumulando cosas aquí. Pero sobre todo, lo que no uso, lo separo. Lo que uso va al armario directamente. Y lo que no usas, ¿qué haces? Pues dividirlo. Si está en buen estado o si no lo está. Y si está en buen estado, yo lo primero que hago es que tengo una colla de amigas a las que llamo y que tengo aquí unas cositas de ropa que igual te gustan porque nos los hacemos todo entre nosotros. De hecho, así compro poquísima ropa yo hace años y
lo hacemos con todo el amor, el cariño y la confianza del mundo, porque yo sé que hay cosas que igual a mí no me quedan, pero a Lucía le quedaran fantásticas, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues eso, le buscamos una nueva oportunidad dándosela a alguien, se puede regalar, se puede donar, se puede revender, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero tratar de que una ropa, una prenda que esté en buen estado no esté abandonada ahí, porque realmente es un desperdicio, o sea, todo el agua, todo el, ¿cómo se llama? Todo ese trabajo, además que probablemente no acabamos cayendo en alguna cosa de fast fashion, pues todo ese trabajo, todo ese sufrimiento que igual tiene esa prenda, pues por lo menos que sirva para algo y que alguien la esté aprovechando, que no esté ahí abandonada. Y vale, pues eso, le buscamos una segunda vida, luego veremos alternativas para hacer estas cosas, además, más allá de coger el teléfono y llamar a tus grandes amigas. Y si tiene un problema, pues igual piensa si de verdad lo vas a reparar y que vale la pena, porque recordemos lo que decíamos antes del valor, ¿no? Como no hemos, o sea, a veces parece que nos cuesta tan poco la prenda de ropa que igual la terminas desechando porque tiene una mancha. Ostras, vamos a recuperar ese sabor, ese saber de hace un rato, de mujeres de un ratito atrás, de limpiarla, de desmancharla, de cuidarla, sea lo que sea una prenda de lujo o sea una prenda de cualquier marca de fast fashion que te costó 10 euros, merece que te tomes el tiempo de intentar alargarle la vida, ¿no? El upcycling, ¿no? Eso de que a veces te aburres de la ropa, pero igual le puedes hacer transformarla de alguna manera y darle más vidilla. Y luego, si la ropa realmente no tiene manera de seguir utilizándola, porque realmente está hecha polvo, pues para qué la tienes en el armario. Yo suelo hacer trapos para algunos usos de esos que son especialmente sucios por casa, y si no, pues al contenedor, que no es la mejor solución porque, como decíamos antes, se recicla muy poco de ropa, pero bueno, después de que no tienes otra alternativa, esa acaba siendo la mejor. Por cierto, dentro de un mes o así tendré un buen artículo porque voy a conocer una de las plantas de reciclaje de Robamiga y tengo unas ganas de hacerlo y ya os contaré más de todo lo que hay atrás de ese contenedor, de esos contenedores. Entonces, bueno, aquí solo quería dar unas pinceladas, a ver la hora, unas pinceladas de cómo cuidar nuestra ropa, que de verdad leer las etiquetas de la ropa y seguirlas parece una tontería, pero es que no hemos perdido la costumbre de eso, ¿no? Parece que casi que no se saben leer. Luego, lavar a bajas temperaturas tiende a alargar la vida de la ropa, sobre todo estos temas de cuidado que voy a nombrar ahora. Cuando tenemos tejidos sintéticos que ya tenemos en casa, también ayudan a evitar, cuando hablamos del desgaste de la ropa, un tejido sintético, estamos hablando de microfibras que van al agua. Entonces tiene como muy especial importancia, ¿no? En este caso, no solo por que mi prenda sea bonita y dure más, sino también porque contaminemos menos al medio ambiente. Entonces, pues eso, lavar con la lavadora llena, por ejemplo, reduce el roce, además de que ahorra agua y electricidad, ya lo sabemos. Cuando la lavadora está medio vacía, pues como que la ropa se maltrata más. Tenemos más microfibras. Evitar los centrifugados de altas revoluciones también por lo mismo, secar al sol, bueno, son consejos muy básicos, pero es que de verdad a veces los perdemos de vista, ¿no? Y lavar cuando de verdad hace falta lavar la ropa, por cierto. Luego, bueno, el reparar ya un poco lo hemos nombrado, ¿no? Si no sabemos reparar, por suerte quedan negocios como este y hay que darles trabajo porque es que es horrible como cuesta ahora, ¿no? Conseguir un establecimiento que repare cualquier cosa. Entonces, a mí eso me da siempre como una penita como van desapareciendo esos oficios que son tan importantes. Y luego, cuando realmente hemos hablado de qué hacer con tu armario que ya tienes, pero a veces necesitas realmente una prenda, ¿no? Necesitas alguna pieza de ropa. ¿Qué puedes hacer? Pues antes de irnos directamente al centro comercial que esté más cerca de casa, podemos usar sin comprar, y ahora vamos a ver de qué hablo, comprar de segunda mano o intercambiar y comprar moda sostenible. Serían las 3 primeras opciones que yo les pediría después de esto que intenten al menos, y a veces no puedes, a veces ninguna de las 3 te vale por razones múltiples, pero a veces sucede. Esto es una fiesta de intercambio de ropa, que por cierto, siempre que vengo a un centro cívico, a un espacio así un poco comunitario, lo propongo porque esto lo hicimos en un centro cívico justamente de Barcelona del Raval, lo hicimos con la Asociación de Moda Sostenible, nos montamos un catering, cobramos nada por pagar los gastos del catering, y cada quien llevaba este día en particular, les cuento así como modelo, porque cuando quieres hacer algo más establecido, pues vienen bien, cada quien podía llevar 3 o 4 piezas de ropa, porque tenemos demasiada ropa, y a veces la gente llega así con un saco de ropa hecha polvo que la mitad va para la basura. Entonces, bueno, para que sea una cosa como que bien útil para todo el mundo, está bien poner como un límite, sería un consejo que yo les daría.
Y bueno, y hacerlo bien ordenado, ¿no? Que cada quien pueda dejar una prenda y coger alguna a cambio. Normalmente queda más ropa de la que o sea, queda mucha ropa todavía abandonada, que siempre tienes que prever a dónde va a ir la ropa que no logremos, bueno, que no tenga nadie que la adopte. Pero es una manera de pasar un rato divertido. Y esto es así una cosa más formal, pero es algo que perfectamente con tu grupo de amigas de 5 personas lo puedes hacer. Nosotros lo solíamos hacer en la escuela de mi hija cuando era pequeña. Era una escuela así un poquito alternativa y lo hacíamos cada trimestre. Lo llamábamos mercapillo, porque ya no era intercambio, era todo el mundo llevaba, todo el mundo cogía lo que le iba bien y era bien libre porque era mucha confianza. Pero luego tenemos otras opciones como alquilar ropa. ¿Esta marca la conocen? SKFK es... Sí, a mí siempre me ha encantado esta marca. Es una marca que además cada vez trabaja más por la sostenibilidad, ¿no? Que ha ido incorporando cambios en los tejidos, en los materiales. Pero cuando vi que tenían esta opción de alquiler, dije, estos son la bomba. Entonces estos son alquileres, un formato de alquiler pensado por mes. Entonces tú alquilas como que tienen otros formatos, ahora, pero esto es como lo que me parece más llamativo y tú puedes alquilar un look. Y a lo mejor, no sé, por un tema de trabajo, por lo que sea, un viaje, alguna cosa en particular, pues puede ser una opción fantástica. Yo ahora comentaba ella que yo en realidad, de todas estas cosas que voy a usar, también lo tengo que decir, no soy usuaria de ninguna, porque yo soy muy sencilla, ya les digo. Yo entre la ropa que intercambiamos con mis amigas, comprar en la tienda de barrio de segunda mano y alguna cosa que hago con marcas chulas que compro así o tengo alguna cosa así muy puntual, no necesito. Pero para gente que tiene otras necesidades, pues hay unas alternativas fantásticas y la tecnología hace que sea muy fácil además hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esta. Luego, Hours. Esto me encantó. De hecho, lo conocí por una amiga, tiene un blog que se llama So Good, So Cute, y ella escribió un artículo que decía el Airbnb de la moda, porque esto es alquiler entre particulares. Me parece fantástico. Tú tienes ese vestido súper chulo que te compraste para una fiesta o lo que sea, pero que en realidad has usado 2 veces en tu vida y no sabes si lo vas a volver a usar, o usas 3 veces al año, por lo que sea. Entonces lo puedes poner en Hours y necesitas una prenda para un evento especial y lo puedes alquilar en Hours. Me encanta. A mí cuando además, o sea, si a esto además le metes el tema colaborativo, a mí me emociona. Aunque ya les digo, no soy el perfil, pero me parece increíble que la gente piense en estas cosas, ¿no? Lo cierto es que hacia allá va, o sea, muchas grandes marcas están haciendo cosas muy parecidas a estas que les voy a mencionar ahora. Ecodicta, esta es un sistema de suscripción y entonces esta funciona como una caja sorpresa. Tú pagas una suscripción a ver, aquí no lo ponía, de 3 piezas, de 6 piezas, tienen varios formatos con diferentes precios y una vez al mes, bueno, y tienes una personal shopper, pero bueno, que es shopper renter será, que entonces como tienes una entrevista con ella, gustos, lo que sea, bueno, lo cuento así un poco como me lo han contado, y te envía una caja a tu casa con prendas distintas cada vez. Tú puedes decidir cambiar alguna cosa, etcétera, pero bueno, me encanta. Para gente que necesita, quiere, le gusta cambiar de ropa a menudo, pues mira, ahí hay maneres incluso de hacer eso, ¿no? Pues desabonament de roba? Ah? O pot ser nova? És nova? No, clar, aquesta roba va circulant entre subscriptores d'això, pot ser que et toqui alguna cosa nova, però bueno, que la idea és que hi ha un banc de roba que es va rotant, sí, fantàstic. Mod Jeans, estos son los míos que no me traje hoy puestos. De hecho, estos son de moda rápida, tienen como 12 años creo los que llevo hoy. Es lo único que llevo de moda rápida hoy. Mod Jeans es la primera marca que yo escuché, bueno, creo que es de la primera marca que logró hacer unos tejanos con un altísimo porcentaje, no recuerdo ahora cuánto era, que no lo ponía, de tejido reciclado, ¿no? Ellos tenían, o sea, fomentaban desde la empresa el retórname el tejano una vez lo hayas acabado de utilizar y eso cuando hablamos de tejidos reciclados normalmente se mezcla con tejido nuevo también, con fibra nueva, porque si no es difícil mantener la calidad. Para algunos usos sí, pero para otros no. Esto yo no recuerdo, pero yo diría que no llegaba a un 50% igual. Y era tirando bastante ahí del hilo, porque a veces la tecnología, pues la que es, ¿no? Entonces, ellos además de eso, tienen un sistema de leasing. Leasing ya es un alquiler en el que tú empiezas, o sea, que tú tienes con opción a compra, digamos, es un alquiler con opción a compra, por decirlo de alguna manera. Y entonces, a ver cómo era esta, tú tienes tú los ibas pagando una cuota mensual
Sí, ibas pagando una cuota mensual, después de que tienes un año puedes decidir si te lo quedabas o no, entonces si querías cambiar por unos nuevos, porque mira, a mí me gustan nuevos cada año, entonces tienes una cuota de descuento, lo retornabas y recibías unos nuevos, un sistema un poco así lleva Mudjinson. Es interesante y de esto también hay cada vez más opciones, ¿no? Eso que vas pagando una cuota y eso, y tienes la opción, bueno, ya hay con coches, de todo, iLeasing es un sistema que es bastante popular últimamente. Y luego pues tienes la opción de comprar de segunda mano. Aquí doy ejemplos, pero seguro que estos no los necesitan porque estos son más... Yo por lo menos no. Estos son... Hace años, en el año 70 ya compraba de segunda mano. Sí, son súper conocidas. Aquí, así es que estas dos... Vale, muy bien. Sí, yo les de ella, yo soy más de Barry, porque no sé, m'agrada veure dir tocar i no sé. Jo m'anava a Londres en els anys. Clar, perquè a Londres és un paradís. Les primeres dones que anàvem d'este país a Londres a comprar-nos coses. Ens miraven mal. Mira, jo tot això que porto ara, tot és de segona mà. Tot. Jo normalment vaig de segona mà i avui no sé què m'ha passat i ja, bueno, ja és que us puc parlar. Això és un cotó que es diu Copro, que és una meravella, sembla una seda, és una marca inglesa que no recordo com es diu, però jo normalment vaig tota de segona mà. Ara se mira bé, però quan nosaltres, les pioneres primeras que éramos, nos miraban aquí en el país que decían, ¿dónde van estas desgracias? Pero no tenías que explicarlo, no tenías que explicar, yo no lo explico, yo solo lo explico en este contexto, si no, no explico a nadie que voy a segunda mano. Entonces, bueno, eso, opciones de segunda mano, sí, a mí, bueno, me gusta de Vinted aquello de que es entre particulares también, porque a mí eso siempre me parece que es un punto a favor en cualquier cosa. Pero bueno, hemos visto estas opciones, decidimos que tenemos que comprar ropa, no conseguimos de segunda mano, no lo hallo, no me gusta, no lo veo, no, lo que sea, y vamos a comprar ropa, vamos a intentar pues escoger la mejor prenda. Certificados es una opción, no es la única que hay, ni muchísimo menos. Bueno, de hecho, insisto, tenemos todas esas opciones anteriores para comenzar. Y si tenemos que hablar de certificados, o sea, vas a las grandes tiendas y esto es algodón ecológico, empieza a buscar la línea ecológica, pues ponte a ver realmente qué es lo que hay en esa línea. Por ejemplo, ahí a veces ponen unas etiquetas que se los han dado ellos mismos, entre ellos más o menos, y no le ponen ecológico, pero ponen así o así, se tiende a confundir mucho. Y si pasa en la alimentación cada vez se ha controlado más. En la moda hay mucho juego para esto. Entonces, si yo tengo que recomendar un certificado, que sea GOTS, porque GOTS es un estándar que certifica tanto condiciones sociales, ¿no?, laborales y de producción ecológica. Entonces no es equivalente a un comercio justo, pero sí que tiene unos estándares sociales que cumplir bastante rigurosos, ¿no? Quien sabe del tema dicen, este es el certificado. Y otra cosa a tener en cuenta cuando ves algo que tiene un certificado GOTS es que tú puedes tener el certificado para el tejido o puedes tener el certificado para la prenda elaborada, porque no es lo mismo que yo coja el algodón orgánico y lo mande al mismo taller allá en Bangladesh a producirse en cualquier condición, a que yo lo produzca en una empresa que tenga controles externos más allá de lo que solicita el país o que lo haya producido también en Barcelona, que puede ser el caso. Entonces, cuando vemos una etiqueta podemos ver si es para el tejido o si es para el... Aquí no se ve, pero lo pone, ¿eh? Si es para el tejido o si es para la prenda terminada. Entonces, pues eso, si fuera un certificado, yo siempre que se pueda, esta opción es fantástica. Luego, aquí quería dar algunos ejemplos de cosas de tejidos naturales, ¿no? O sea, porque un buen criterio es ese, el certificado, el tejido natural, de confianza. Aquí realmente todo esto viene a ser GOTS al final. Esta es una marca que yo soy fan hace siglos de ellos. Se llama Organic Cotton Colors, son de Girona. Son una de las primeras marcas de moda sostenible de España. Y estos colores que vemos aquí no son tintes, son colores naturales del algodón. Porque resulta que nosotros pensamos que el algodón es una cosa blanca y ya, y resulta que hay una variedad inmensa de algodones y ellos cuidan desde la semilla y además incluso se han tomado ese trabajo trabajaban con Brasil, en origen era todo con Brasil, ¿no?, con cooperativas de trabajadores en Brasil. Ahora tienen alguna cosa que viene de Turquía y no recuerdo bien, pero vamos, que tienen como que 3 orígenes de su algodón, con el que está muy controlado, con el de Brasil es con los que trabajan más directamente. Y pues eso,
que han logrado incluso rescatar estas semillas que al final se abandonaban porque no interesaba, porque el blanco es lo fácil para teñirlo a cualquier lugar y por eso el nombre, ¿no? Porque tienen unas tonalidades, hay alguno que es un verdoso así súper bonito y bueno, eso, ellos producen los tejidos, también tienen algunas prendas bastante básicas, pero tienen algunas cosas también como más de casa, de cama, de ropa interior, cosas así que recuerdo yo. Y luego estas son dos marcas, si no me equivoco, las dos trabajan incluso con Organic Cotton Colors de ropa interior, que son, bueno, me parecen preciosas y que son de acá y que cuidan mucho, ¿no? A la hora de la ropa íntima, pues apostar por tejidos naturales es como un doble win-win ahí, porque nos evitamos un montón de tóxicos que no deseamos. Las dos son de Girona, las dos. No, de Girona es Organic Cotton Colors. Y estos, yo no recuerdo, son dos marcas catalanas, las dos si no me equivoco, que lo hacen muy bien. Y con eso, que tienen, el foco de ellos está muy en el tejido que utilizan. Si no me equivoco, Seu Label es la que trabaja todo con Organic Cotton Colors, o la inmensa mayoría con Organic Cotton Colors. Vale. Luego, otra apuesta que podemos hacer es a esas marcas que van a la moda circular. Dentro de la moda circular hay muchas cosas y la circularidad todavía es bastante relativa, ¿no? Porque queda muchísimo por avanzar. Este es un diagrama de Infinite Denim, también soy muy fan de Infinite Denim, estas son ya amigas de tantos años que llevamos colaborando. Ellas empezaron haciendo cosas como esta, que siguen haciendo. Entonces, esto es de tejanos, ellos compran o les donan, reciben lotes de tejanos de estos de segunda mano, ¿no? De estas grandes empresas que manejan segunda mano. Y lo principal que hacen es con cortes muy limpios, ¿no? Como esto que están viendo y hacen cosas realmente muy bonitas. De esto quedaba mucho desecho, pero siempre lo fueron guardando, porque tenían el tema de la circularidad metida en la cabeza. Y después de unos años consiguieron todo el proceso aquí en Cataluña, quien triturara, a ver dónde está el recorrido, a ver si lo sé seguir, se clasifican los residuos, ¿no? Bueno, lo que está bien, no, vale, ok, aquí tenemos la recogida. Los tejanos post-consumo que están rotos se clasifican, ¿no? Entonces, se le extrae el metal, se tritura, se hila con fibras vegetales nuevas y se produce un nuevo tejido reciclado con el que además ahora tienen, bueno, este tejido está al alcance de marcas, pero además ellas tienen su propia línea, están haciendo un trabajo increíble, increíble, de verdad. Y, o sea, hay que apoyar estas cosas porque el esfuerzo de estas dos mujeres para lograr hacer todo esto, no se imaginan, estos son años de esfuerzo y de luchar contra los elementos básicamente, porque es complicado llegar a hacer todo esto, ¿no? Entonces, claro, una cosa que a mí me llama la atención cuando hablamos de residuo cero en la ropa, la tendencia es que pensemos que tiene que costar menos dinero. Y ciertamente es más complejo, es más complejo y es más costoso hacer toda esta clasificación. O sea, esto es un producto carísimo porque la materia prima original puede costar nada, pero luego el trabajo que hay que hacer para que esto sea equivalente a un trozo de tela limpio, ¿no? Y poder coser una pieza como esa. Entonces, por esas cosas las tenemos que valorar, porque es que este planeta tiene un límite. Y entonces, si por barato, lo que pasa es que también debería tener un control externo que dijera, no puede ser más barato esta pieza que esto debería tener alguna compensación. El coste ambiental que decíamos, ¿no? Es el que hace que este producto siga siendo más caro. Pero bueno, creo que con aquello que decíamos de consumir menos y ir a ese armario cápsula o lo más cercano a ese armario cápsula, pues es la alternativa de apoyar a estas empresas sin arruinarte, ¿no? O sea, es comprar selectivamente cuando realmente vas a comprar algo. Yo creo que, bueno, en la medida que puedas permitirte el esfuerzo, pues vale la pena si le damos visibilidad a todo este proceso complejísimo, ¿no? Que hay detrás de esa prenda, por decir algo. Estas son camisetas de Infinite Denim del tejido aquel, estas son hechas ya todo reciclado, por supuesto, seguramente ya va vestida con el tejido reciclado, sí, seguro, de ellos. Bueno, hacen un trabajo muy lindo. Por dar ejemplos, Mónica Noguero, de hecho, Mónica hace micro colecciones que ni siquiera tiene una página web, pero es que me encanta. Ella compra restos de hilo y hace tricot con máquinas así tradicionales y este estilo de ellas, porque son literalmente restos de las lanas y de los materiales, y entonces tiene ese look así que es tan peculiar. Me encanta ella. Luego Yayos es una marca. ¿Tú tienes un Yayos?
¿A que sí, verdad? Te vi, dije, este es un Yayo, sí, me encanta. Es que tiene un look tan bonito y Yayo trabaja con tejidos reciclados, yo creo que al 100%. Me da como mucha ternura tenerlo, porque es como... Ay, sí, sí, me encanta. Yo te vi, dije, este es un Yayo. Baratos, compras uno. Claro, es que eso es, y valorar todo eso, todo el cuidado que le ponen estas marcas en hacer esos productos. Es que a mí me maravilla, ya les digo que yo no recibo ni un céntimo por decir nada de esto, pero me gusta, oye, pues no sé, creo que como que invitarlas a indagar en las historias que hay atrás de las empresas y a indagar y a ver la manera de eso, que en la medida de las posibilidades de cada quien, ver cómo las apoyamos, porque si no, no van a existir más. Estos son mis zapatos, los amo. Estos zapatos parecen, bueno, son muy sencillos, no tienen nada, parecen preciosos, pero no tienen nada súper especial. El caucho es reciclado. El cuerpo es algodón reciclado, 100% sin mezclas. Ellos cuidan muchísimo no mezclar productos, no mezclar materiales, ¿no? Lo típico sería que tuviera algún sintético, algún acabado que para impermeabilizar. Y la otra cosa, este zapato, cuando yo no tenga más vida útil, yo básicamente puedo descoserlo fácilmente y separar las dos piezas. Y además, si lo envío a ellos, ellos te dan un cupón de descuento. Claro, ellos se ahorran ese trabajo, que es por aquella cosa de que es tan caro reciclar, y al recibir las dos piezas para ellos es mucho más funcional. A mí me cuesta nada hacer ese trabajo porque lo han hecho sin pegamento, porque lo tradicional es que esto lleve pegamento y colas y cosas que además son contaminantes, que además no suelen ser veganas. Entonces, bueno, me encanta porque es que cuando piensan en todo el proceso así de cabo a rabo es maravilloso. Ellos están haciendo un trabajo increíble por depurar mucho. Se llama Vesica Piscis. Vesica. Una cosa que aprovecho para decir. Sí. Me compré unos el año pasado. Sí. Son los más cómodos que he tenido. Esa es la otra cosa, es que son... De abrigo, los de lana, por dentro. Pues esto es una cosa amortiguada, si tiene corcho por dentro, es una delicia, sí. En el blog ahora, yo creo que es el último artículo que tengo, les hice una entrevista y bueno, vale la pena conocer la historia que hay detrás de estos zapatos y cómo han cuidado. Vesica Piscis. Les voy a empezar a cobrar a todos por la publicidad. Luego, vale, esta es otra marca. Mi próxima mochila va a ser de Nucac. Es una belleza, elegantísima. ¿No? Estas son cámaras de bicicleta. Y me parece una belleza. Estéticamente es bellísima. Y sí, a mí ahora me hace falta como una cosa más fuerte. De hecho, cuando traigo el ordenador aquí sufro un poco porque pienso que me la voy a cargar. Y de hecho, me la he tenido que llevar a que me la cosan un par de veces porque le meto demasiado peso y para hacer la próxima. Nada es barato, ¿eh? Pero aquí sí. Está el key de la cuestión. Claro, pero entonces a eso vamos. A ver, si no puedes... Yo entiendo, pero yo lo que veis es que hay una contradicción entre que pasa lo mateix con el mig ambiente con l'hora ecologi. El menjar ecològic de la fruita i la verdura és més cara, quan tindria que ser més barata. ¿Por qué? Porque el Estat no les apoya. Entonces, és més car. Ja. Bueno, i que el que passa que són processos, com deia abans, que són processos que són, bueno, que costen més, o sigui, que convertir això, o sigui, és molt més fàcil agafar un tros de qualsevol textil o del que sigui, o de plàstic, i fum, i ho coso i ja està. I aquí hi ha una feina. Doncs, sí, no, clar, que hauria d'haver una regulació... Entre ecològic i car. Bueno, és el que... Perquè la societat no s'ha posat les piles perquè això resulti clar, més econòmic. És el que hem dit al començament, que no estem pagant els costos ambientals i socials, i com que no paguem, pues això termina siendo más caro. Sí, entonces, claro, yo... Por eso que lo que les decía también hace un momento, yo prácticamente no compro y cuando compro digo, esta mochila va a ser la próxima porque me gusta, es bonita, creo que vale la pena y pues eso, y al final seguro que gasto menos en ropa que muchísima gente, porque entre consumir poco, consumir de segunda mano y escoger bien las 3 cosas que te compras nuevas, pues puedes tener unas cosas maravillosas y gastar menos, de verdad. O sea, yo veo gente que, bueno, no sé, la media de consumo en Europa iba a los 600 euros anuales de ropa. Siempre digo, hay alguien que está gastándose mi dinero, démelo que yo me lo gasto en vacaciones, ¿no? Por favor. Pero sí. Bueno, y aquí EcoAlf, claro, hay esta nueva línea que aquí hay ya dudas. EcoAlf es una marca, pero bueno, lo mismo se hacen con algunas marcas de bañadores, que en principio, bueno, que es que como tiene que tener plástico, ¿no? Según qué cosa, con ciertas prendas deportivas, con bañadores, necesitas el tema del plástico, ¿no? En el tejido, pues se aprovecha tejido recogido del mar, plástico recogido del mar, perdón, y se recicla.
Esto, bueno, tiene muchos detractores porque al final el problema de la microfibra lo sigues teniendo igual. Esto es carísimo, o sea, los precios de Coalfa me parecen, bueno, depende con qué compares como siempre, depende de qué compras, pero si comparas con la marca que está accesible, ¿no? De ropa deportiva, accesible a cualquier persona, pues la diferencia es bastante significativa. Y bueno, eso, y el problema de la contaminación, le quitas un paso porque al final va a acabar igual en el vertedero o rellenando algo porque no podemos ir a la circularidad con prendas de este tipo. Pero bueno, si te tienes que comprar un bañador, yo ahora intento que al menos sea eso, porque igual como el bañador no me lo voy a comprar de algodón, pues intento que sea de algún tejido de estos que reciclan, que es de plástico reciclado, ¿no? Sin pensar que están salvando los océanos y upcycling the oceans, como ponen en las campañas, teniendo todo en su justo lugar, pero bueno, termina siendo como la mejor solución para algunas cosas posible, ¿no? Y en los temas de los bañadores es bastante más accesible. Yo veo marcas de bañadores que, bueno, que son perfectamente asumibles con tejido reciclado. Luego tenemos, y ya estamos llegando al final, ¿cómo vamos de tiempo? A ver si ya, casi voy a llegar a tiempo. Luego tenemos, bueno, marcas que apuestan por la innovación en tejidos, y aquí es un universo que yo espero que yo creo que por aquí va a venir mucha cosa interesante. Y lo cuento así nada más como a modo de interés. El Orange Fiber utiliza residuos de naranja, entonces son residuos de la piel de naranja de la industria alimenticia, y bueno, la tela tiene una pinta, ¿no?, de tejido así como súper de lujo. Esto es el Piñatex, con la piel de la piña se hace un tejido, bueno, un tejido no, un material que parece piel, entonces además reduces el impacto, ¿no?, en productos de origen animal. Lo llevas a un residuo vegetal y además es mucho más sostenible, ¿no?, como residuo que sustituirlo por el plástico, que es lo que venimos haciendo para abaratarlo. Esto además Piñatex es español. Vale, esos son los dos ejemplos que tenemos de esto, ¿verdad? Pensaba que tenía alguna otra cosa, perdón. Y luego, ya para terminar, hay marcas que ponen el foco en lo social. Y a lo mejor los tejidos no son el más innovador, ni son lo más súper reciclado, ni son lo más ecológico, pero tienen un valor social atrás maravilloso, ¿no? Y yo que tenía aquí de ejemplo, sí, aquí, no, pero aquí además lo tenemos todo. Esto es Teixidors de Girona también, ahora no recuerdo dónde es Teixidors. Puede ser que sí. Y Teixidors hace, esto sí es así, cuando te quieres hacer un homenaje, pero de verdad, porque yo todavía no me lo he podido hacer nunca, pero son un lujo maravilloso de tejidos hechos en telares antiguos por personas que tienen discapacidades cognitivas. Y entonces esto es una cooperativa que hace años, pues eso, montaron al ver que era un trabajo, se ve que es muy relajante para ellos, por una parte, y por otra, tienen como que esa meticulosidad de poder hacer esto con una perfección que, bueno, que uno se desespera en 5 minutos. Y, o sea, de verdad es una pasada. Yo cada vez que tengo enfrente algo de Teixidors, así que es unos tejidos preciosos. Vale. Luego tenemos el Tapia. Bueno, eso, y están generando trabajo a personas con un riesgo de exclusión importantísimo, ¿no? El Tapia tiene el Tapia es un taller del Raval. De hecho, yo tenía una tienda de residuos cero hasta hace muy poco y confeccionábamos con el Tapia porque también ellos tienen un taller, o sea, una escuela con un objetivo ahí de reinserción social, ¿no? Y luego tienen en el taller de confección donde producen con personas preparadas en su propia escuela. Entonces, bueno, es un proyecto de dinamización social y de reinserción, y tienen su propia marca que se llama Bola, que no sabía, de pronto dudé. Se llama Bola, y tienen como accesorios y cosas así que, bueno, que tienen cosas a mí me parecen muy lindas, muy sencillas, bastante accesibles, y de nuevo eso, que están generando puestos de trabajo a personas que igual no lo han tenido fácil antes. Finalmente les tengo 2 tiendas para recomendar. The Good Shop Carmela es muy amiga mía, somos muy amigas, y de hecho aquí de nuevo sin ningún descuento, sin ningún beneficio para mí, me ha dado este código de descuento de un 10%, que es la Ecocosmopolita, si alguien se quiere meter a curiosear. The Good Shop con 3 O. Y de hecho Carmela es publicista. Después de mucho tiempo trabajando en grandes agencias de publicidad, un día, y justamente después de lo de Rana Plaza, que para ella fue así como un bastante shock, dijo: ¿qué hago yo trabajando todo el día para darle visibilidad a las marcas que conoce todo el mundo cuando hay tantas marcas que nadie conoce? Entonces The Good Shop
espera hacer eso, ¿no? Como una plataforma que ayude y bueno, de hecho es que ves el producto, pero es que además se cuenta, o sea, ella va, conoce a cada taller, tiene fotos, te explica la historia del dedo, porque como que su vocación es esa, ¿no? Que sepamos, como un poco estaba haciendo yo aquí, la historia que hay detrás de todas las marcas que tiene, verdad que hace un trabajo lindísimo. Somos amigas, pero por trabajo, ¿no? Ahora ya somos muy amigas, pero nos conocemos desde de movernos en esto. Y luego otra tienda que me gusta mucho es Ecometas, que es de Barcelona, y ella hace un poco esa misma apuesta, pero con ropa interior. Y verdad que está haciendo un trabajo muy lindo, tiene marcas cuidadas con unos principios, bueno, verdad que, o sea, no es que se cuida lo social, se cuida lo social, lo ambiental, o sea, el origen. Antes tenía alguna cosa de más lejos, pero tiende cada vez más a la proximidad. Yo creo que ya debe tener todo totalmente de proximidad, y conseguir ropa interior de calidad, sostenible, es difícil. Entonces, bueno, es un dato así como que bastante útil. Yo ya no busco en otro lado, busco en Ecometas cuando necesito algo. También nos conocemos por la tienda, pero es que me encanta cómo lo está haciendo. Otro recurso es Moda Sostenible Barcelona, la Asociación de Moda Sostenible Barcelona. Si vienes a directorio de marcas, pues vas a tener un montón de marcas que al menos cumplen lo mejor posible algunos de estos criterios y los más posibles, ¿no? Y bueno, cuando no tienes idea de dónde ir, pues también puede ser de otra manera, porque a veces lo que pasa es eso, que estas marcas a veces nos cuesta, ahora cada vez más hay más información y cada vez hay más variedad también, porque en unos años ha cambiado un montón, pero bueno, sigue siendo un poco complicado a veces conseguir según qué, y pues eso, igual estas 3 plataformas que les he dado les ayudan. Yo espero que algún día pronto no tengamos que hablar de moda sostenible, hablamos de ropa, porque realmente todas esas cosas que vimos no deberían suceder. O sea, el sostenible deberíamos poder quitarlo y que toda la ropa fuera éticamente correcta, que todo en el mundo fuera éticamente correcto y que todo el mundo se produjera. Sí, en la India y en todos los países, que aparte no es la ética de la ropa, es la ética con la gente con la que está trabajando y el sistema que trabaja. Claro, sí. La ética no solo de la ropa, sino de cómo explotar a medio mundo. Sí. Con una ropa. No, claro, de eso hablamos. A esa gente ese dinero, porque no solo están haciendo mal al medio ambiente, sino están explotando a medio Sí, ambiente. no, de eso hablamos. Y la India y todos Sí, los países. de eso hablamos al comienzo, y pues eso, que esto no debería y no tendría que suceder, y esperemos llegar a ver el día en que ya no suceda más. Por eso también, pues eso, cuando oigan el Revolution Day o cuando oigan cualquier movida que puedan apoyar, pues también esa parte de activismo es importante, ¿no? De dar visibilidad, porque lo que pasa es que con la alimentación nos queda muchísimo por recorrer, pero cada vez hay más conciencia. Con moda queda demasiado por hacer, demasiado, porque es que los centros comerciales están ahí en la puerta, ¿no? Con todas sus super ofertas y toda su manipulación, porque las manipulaciones son terribles. Tenemos que recordar que somos parte de un planeta finito y que todo está relacionado, y que parece que no, pero eso sí que tiene un impacto en la otra parte del mundo, comprar una prenda en un centro comercial. Aquí ahora sí me hago publicidad a mí, este es mi libro Residuo Cero, comienza a restar desde casa, que está en librerías, en todas las librerías se puede conseguir, está en bibliotecas, en muchísimas bibliotecas está, y si no está se puede pedir también. Está en Usar y Reusar, que era mi tienda, que ya no es mi tienda, pero la que sigo apoyando porque lo están haciendo muy bien todavía, que es una tienda especializada en Residuo Cero, y hablamos un poco de moda también en el libro. Y luego, este QR es porque yo he dado un montón de información y he pensado que os prepararé, si quieren, un dossier resumiendo un poquito de cosas importantes, que eso es verdad que es algo que he pensado en estos días y lo prepararé para la semana que viene. Si quieren, si cogen este QR, tendrán un formulario y se los podré enviar. Hay que suscribirse porque si no, no puedo tener acceso a la lista. Después, si se quieren dar de baja, lo pueden hacer también. Y pues nada, dicho todo esto, me pueden ver en la Ecocosmopolita y me pueden preguntar, a ver, o conversar o contar cosas en este ratito que nos queda. Espero que les haya gustado todo este rollo. Has dicho una cosa de Ropa Amiga, que está en Barcelona, que yo he vivido en Barcelona hasta ahora vivo en Vic, y me compro este pantalón. Y esta blusa es de Ropa Amiga. Está muy bonito. No, pero quiero decirte que, como has dicho Ropa Amiga, yo llevo años comprando en Ropa Amiga, sí. porque además la Ropa Amiga tiene que ser actual, la política que siguen es actual, que esté en buenas condiciones, y la otra, que bueno, descartan lo que está un poco desfasado
y esta blusa es, bueno, está guapísima. la ves y dices, bueno, esto lo compré en Londres, esto lo compré en Londres, estos los compré en Londres. Sí. Quiero decir que yo, lo que pasa que eso que hablas tú, de que la gente se tiene que habituar a no comprar de primera, hay una cosa en este país, sobre todo en el sur de Europa, que hay el clasismo, no el clasismo, el clasista, la clase social. Aquí hay mucha mentalidad, no es como en Escandinavia. Aquí, comprar cosas de segunda mano, qué horror, qué vergüenza. Eso es de una falta de cultura y de nivel cultural. Y sobre todo, yo lo estoy notando ahora en Vic. En Vic és algo que està avançat. Mira, a Vic és molt classista. Sí, depèn del barri, no? Depèn del barri. Sempre, o not most, no? Sempre. Cada vegada veig que a Vic ho estan patant en el sentit que hi ha 2 o 3 llocs, que ja ho sé que és poc, però que de veritat, aneu Vic, vull dir, tampoc és això. Quin lloc és? Mira, hi ha una botiga de segona mà, que es diu de segona, la noia és maquíssima. Sí, és l'entrada del passeig. Jo quan vaig arribar aquí, el que passa als màrtirs, el fil que ajuden, que és el del tapís. I després hi ha un altre que és una mica més... Quin és? Una mica més tiquis-miquis, tiquis-miquis no, amb tots els respectes, però és anònims, és roba de dissenyadors que no coneix ningú, però que a l'hora de que, vale, jo produeixo això, però és això que deies, no? És roba orgànica, és no sé què, és el que dèiem. Hosti, aquest jersei val tants diners, bueno, val tants diners, sí, però mira a darrere. Quin lloc és? Saps? Es diu Anònims. Anònims? En quin carrer està? Al Cardona. Saps allà al Paradís? Jo conec Vic més o menys, però no me sona això. Però ja et dic, Vic està canviant. Sí, Vic està canviant, però... Va, que el món està canviant, per sort. Passa, una cosa a la meva amiga, que la meva amiga em matarà, si ho veus. No vol dir segona mà, roba de mala qualitat. No. Que hi ha gent que diu, és que s'ho ha posat una altra persona, quin fàstic. Quin fàstic? Hòstia, això és cultural. Mira, quan parlen de fàstic... No, mira, i quan parlen de fàstic, allò que hem dit de la globalització, claro, cuando tú compras una ropa nueva, una prenda nueva, la tela, o sea, quién sabe cuántas vueltas dio la tela para llegar, cada uno de los materiales, para coserse en un taller donde quién sabe cómo estuvo en el suelo, viajó en barco, o sea, puede tener unas historias, asco da eso. Me estáis diciendo lo mismo, es cultural, es un clasismo que existe en este país. Està de segunda mano, i no vol dir anar bruta. Del passeig, està del passeig. Jo quan arribo a una població nova, quan he arribat a una població nova, el que faig és demanar on hi ha botigues de segona mà. I la primera que me van dir és la del passeig. ¿Sabes quién? Jo he parlat con la noia del passeig. ¿Sabes qué me diu? És la que al principi, al començament, quan puges a la iglesia, és la iglesia aquesta que fa canturada? Tu puges de carrer... Ostres, com se diu? A veure, Jascava. Al cantó. És Portalet, pujar al Portalet, Jascava, a l'altre cantó, al principi. Es diu de segona. Sí, tu ja escava el controles, no? Està fa cantonada, el que diu ella. Te poses a l'altre cantó i al començament ja veus a la mesa, avui, estos dies posen maniquí, con... Bueno, pues esta noia a mi m'ha parlat i m'ha dit que no venen tanta gent, que venen un prototipo de gent d'una situació econòmica baixa. Vull dir que Vic hi ha classisme i molt classisme. I molt classisme. El que passa és que s'està desplazant. Barcelona, cada uno va a la seva y tiene otra mentalidad més superior. Sí, depèn del barri, depèn de la botiga. Hi ha botigues que sembla que són més vintage, hi ha aquestes coses i queda molt d'això, tot arreu. O mitjanes, perquè aquí la idea de etiquetar, la gent biguetana és otra idea. Amigues i això, no? Que no és per estalviar, per ser rata, per tal, però jo ho comparteixo, no? La meva amiga em va entrar en el món de la moda. Pues debe ser la minoria, perquè...
No, pero vi que va molt. A ver, igual alguien quiere comentar alguna otra cosa por aquí, ¿no? Sí, ¿Ustedes? ya está. Ya está, que això és cultural. És Una difícil. pregunta. Sí. Yo me he fijado en las grandes empresas, Zara, Mango, aquestes de superventas, aquestes grans, no, allò, que estan últimament afegint un apartat de ropa sostenible. Claro. Sí, yo no he entrado, pero bueno, aquí entra lo que les decía. Por un lado, de ver qué clases de certificados nos están ofreciendo. Si es un certificado de eso que se dan entre ellos, si es un certificado de tejido ecológico, pero no de acabado. Y luego, ¿qué tenemos? O sea siempre será una mejor opción que comprar la colección de 3 euros de bote, ¿no? Habrá un menor impacto ambiental, se entiende, en algún lugar de la cadena. Si yo tengo que escoger, siempre intentaré irme a algo así, en la medida que pueda escoger, y si no, coger segunda mano. Para mí sigue siendo mejor opción. Ahora, a mí, si me preguntas qué opino, pienso fantástico que lo estén haciendo, porque son empresas gigantes que lo poco que le bajen a su impacto, bienvenido. No voy a ser yo su cliente, pero es que ellos tienen clientes que igual no van a ir a ninguna de estas cosas. Entonces, por un lado, bien, porque las empresas grandes tienen que cambiar. Yo por eso también soy la primera que me pongo los pelos de punta frente al greenwashing, pero no podemos sacar a atacar cualquier empresa que haga un cambio positivo como greenwashing, porque necesitamos que esas grandes empresas cambien también. Otra cosa es que tu decisión de compra sea otra, pero que sea positivo, yo creo que es positivo. Además, es un claro signo de lo que hemos dicho, de que queda mucho por hacer, pero está cambiando. Porque porque lo hacen por dos cosas, lo hacen porque primero saben que se están adelantando al mañana, porque las normativas, porque cada vez van a tener más exigencia de parte de controles gubernamentales, o cada vez van a tener más exigencia de parte del consumidor, y se adelantan un poco a eso porque saben que la gente lo está pidiendo, es que si no, no lo harían. Y que está bien visto y que ellos como empresa quedan estupendamente diciendo claro. que hacen algo. Entonces yo siempre digo, pues eso para mí es un signo de salud, de que vamos en buen camino, de que algo se está moviendo, pero no son mi opción. Igual acaban siendo la opción. Com? No hi ha un efecte contrari en el sentit que ens poden estafar a l'hora de les etiquetes? Bueno, per això et dic que jo no compro Zara, però... Aquest certificat jo l'he Sí, vist molt. sí. Realment... Bueno, el certificado, es lo que te decía, seguramente tienes un GOT de tejido, pero que tengas un GOT de producto acabado, y luego hay otra cosa, perdona, ya te doy la... Ibas a decir algo. No, perquè jo porto justament una etiqueta d'una peça de roba que em vaig comprar l'altre dia. A veure. Jo és que tinc por que m'estafi. Bueno, clar, suposo que... Esta marca la conozco. Allò orgànic i tal, i ara m'hi fixaré més. Sí, eso está bien, pero es una empresa. ¿Qué es aquest? Vale, claro, porque esto tiene el certificado. Pero si no entras en compras... Sí, esta marca la conozco y no tiene certificado GOTS además de esto, porque este está certificando cuál es el tejido, porque es un tejido registrado. Pero es el tejido registrado, pero no es un certificado de sostenibilidad. Pero yo creo que este tejido de por sí, pues, ya puedes investigar este tejido en particular, qué certificado tiene. Es que esto me suena. No, lo que iba a decir es que con el otro tema, con el ejemplo de las grandes cadenas, el otro problema que tenemos, aunque tenga el certificado de prenda acabada, pues sí, habrá pasado esos controles. Ahora, que si estamos haciendo todo esto es porque queremos cambiar el mundo, ¿no? O sea, si estamos aquí, no queremos que nos vendan una colección que tenga más impacto. Es que el problema, recuerdan la rueda, ¿no? El problema es global. Y estas empresas siguen funcionando con el mismo sistema, con la misma lógica de cambiar no sé cuántas temporadas al año, con la misma cadena. Incluso si hacen esa producción en un taller distinto que cumple unas condiciones sociales, está cambiando. Seguimos dándole el dinero a la misma empresa que la inmensa mayoría de su colección sigue estando en otro lugar. Cuando haya cambiado todo, hablamos. Pero de momento, para mí, no son una opción. Para mí, Zara y Mango ya no entro. No vais a entrar nunca, pero todavía entro menos. Ya. A mí se acaba, y yo ya mi política y mi manera de vestir ya es de hace 30 años. Quiero decirte que no. Que jo me la compraria. A vegades potser me l'he comprada. Per què no ho poden fer normal? O sigui, que aquella peça tant homes com dones. I els homes tenen més fàcil. Queda molt, i tot. Això sabeu? La roba unisex. Ara hauríem d'anar Ja. unisex. Bueno, sí. Però bé, ja hem començat bé amb la roba També està bé, o
sigui, jo penso que està bé que hi hagi molts tipus de roba. Clar, varietat, sí. El que necessitem és la llibertat, d'escollir, més que una roba unisex o no, és la libertad, es lo importante, creo yo, ¿no? Gràcies, maco.